Marcos 9, 30 al 32. El título de este sermón en esta mañana para nuestra meditación es El Mesías debe morir. El Mesías debe morir. Esa será nuestra meditación desde esta porción de las Escrituras. El Mesías debe morir. Si ha encontrado el texto, les invito a seguir atentamente la lectura de la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Amén. Les invito a dar gracias al Señor por su palabra, rogar al Dios Todopoderoso que tome nuestras mentes, que tome nuestros corazones, que tome nuestros afectos y nos incline hacia su palabra. Esta es la palabra que tiene poder para darles vida. Esta es la palabra que tiene poder para restaurar sus vidas. Esta es la palabra que tiene poder para darle a ustedes herencia eterna junto con todos los santificados. Roguemos al Señor entonces que Él tome nuestros corazones, que nos incline hacia su santa palabra y que al escuchar podamos adorarle en espíritu y en verdad. Oremos al Señor. Buen Padre Celestial, yo ahora vengo a rogar por mí y por tu amada iglesia bajo los méritos santos de tu Hijo Jesucristo, que nos concedas el poder y la gracia para oír tu palabra y para adorarte en espíritu y en verdad. Humildemente, Señor, te pedimos que nos concedas los afectos y los pensamientos atentos para adorarte. Y que mientras escuchamos tu palabra y meditamos en ella, todos juntos podamos ser edificados, fortalecidos y renovados por tu Santo Espíritu que habla a través de esta palabra a nuestras vidas. Padre Celestial, concédenos también un entendimiento mucho más profundo de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, como dice en este texto. Padre Celestial, concédenos también ser liberados de nuestros temores, de nuestros miedos, para que podamos vencer, para que sin temor alguno podamos acudir a ti, que es lo que tu palabra nos da en esta mañana. Señor, imploro por la bendición y dirección y poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Sin Él no podemos comprender tu palabra. Sin Él este texto está velado a nuestros ojos. Por eso abre los ojos de nuestro entendimiento, oh Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, para que tu iglesia sea edificada. Ahora, Padre, descansamos para todo esto en la obra perfecta de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Cuál es el testimonio de las Escrituras? Esto es algo que Jesucristo le ha enseñado a sus discípulos en más de una oportunidad. El testimonio fiel de las Escrituras es nuestra necesidad de un redentor, nuestra necesidad de un sustituto. Eso enseñan las Escrituras con claridad. Los pecadores necesitan un redentor, un sustituto. Los pecadores necesitan de un justo que cumpla lo que nosotros no podemos cumplir y que pague lo que nosotros no podemos pagar. Ese es el testimonio
fiel de las Escrituras. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado a una, sin excepción. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien ame a Dios. Necesitamos un justo, necesitamos un sustituto, necesitamos alguien que cumpla lo que nosotros no podemos cumplir y que pague lo que nosotros no podemos pagar. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Pero aquí surge esta pregunta que está vinculada a este pasaje. ¿Qué es lo que Cristo Jesús aprendió de las Escrituras? ¿Qué es lo que Cristo Jesús aprendió de las Escrituras? Porque nosotros como pecadores aprendemos la necesidad de la sustitución, aprendemos la necesidad de ser justificados, aprendemos de las Escrituras la necesidad de que alguien tome nuestras culpas, de que alguien pague por nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros aprendemos de las Escrituras. Pero, ¿qué aprendió Jesús de las Escrituras? Si Él no es pecador, si Él no puede pecar, Él no sabe lo que es pecar. Entonces, ¿qué fue lo que aprendió nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué fue lo que Jesús aprendió de las Escrituras? Aunque Cristo Jesús es el Verbo encarnado de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, Él es el Verbo encarnado, Cristo Jesús se sometió como hombre. Recuerde que Él tiene una naturaleza verdadera y completamente humana. Y como hombre, nuestro bendito Señor Jesucristo se sometió al proceso de crecer y aprender. Como hombre, Jesús se sometió al proceso de crecer y aprender como cualquier otro niño, otro joven, otro hombre. Esa es la razón por la cual Lucas capítulo 2, versículo 52, nos enseña que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, Jesús como niño fue aprendiendo. Jesús como niño fue creciendo en el conocimiento. Y esa es la pregunta que nosotros necesitamos resolver. ¿Qué fue lo que Jesús aprendió de las Escrituras? ¿Me comprende? ¿Qué fue lo que Jesús aprendió de las Escrituras? Jesús, como todo niño judío, fue instruido en la Torá. Y ahí es donde Lucas nos dice que a la edad de 12 años, Jesús conversa y Jesús le hace preguntas a los doctores de la ley en el templo. Ese conversar y hacer preguntas a los doctores de la ley en el templo implica un proceso de razonamiento lógico, de crecer y aprender. Y eso lo vemos en la humanidad de Jesús. Él crece, aprende y crece en conocimiento. Luego vemos a Jesús debatiendo con los fariseos. Jesús debate con los fariseos, con los escribas, y en Juan 5:39 Jesús les dice a los escribas y fariseos que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Note esto. Jesús como niño aprende las Escrituras. Jesús como joven se somete a las Escrituras. Jesús como adulto comprende que las Escrituras hablan ¿de quién? Hablan de Él. Y eso Jesús lo fue aprendiendo de una manera progresiva. Y esto es un misterio tremendo porque Él es Dios. Él es Dios. En su naturaleza divina no hay nada oculto para Él. Pero recordemos que Jesús tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Y aquí en su misión como Mesías, su naturaleza divina está velada, permanece oculta.
por su naturaleza humana. Y esa naturaleza humana verdadera necesitaba ¿qué cosa? Aprender, crecer, aprender. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ha aprendido de las Escrituras? Nosotros aprendemos de las Escrituras que necesitamos un Salvador. Nosotros aprendemos de las Escrituras que somos pecadores. Nosotros aprendemos de las Escrituras que necesitamos un sustituto. ¿Mas qué fue lo que aprendió Jesús de las Escrituras? Jesús les dice a los escribas y fariseos, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Qué fue lo que aprendió Jesús de las Escrituras? Jesús aprendió lo que señala el título de este sermón. Jesús aprendió de las Escrituras que el Mesías debía morir. Mientras Jesús leía las Escrituras, mientras Jesús crecía en gracia y conocimiento delante de Dios y delante de los hombres, Jesús aprendió de las Escrituras que el Mesías debía sufrir y morir, sufrir y morir. Ese es el testimonio propio de las Sagradas Escrituras. El Mesías debe morir. El Mesías debe morir. ¿Cómo estamos seguros de que Jesús fue aprendiendo esto? Mira por favor tu Biblia, Marcos capítulo 14, versículo 21. Ve ahí por un instante. Marcos 14, 21. Jesús nuevamente está hablando con sus discípulos acerca de su muerte y en el capítulo 14, versículo 21 dice así: a la verdad, el Hijo del Hombre, escuche bien esto, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Que él es el Hijo del Hombre y que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y que los hombres le matarán. ¿Qué dice Jesús respecto de sí mismo? El Hijo del Hombre va según está escrito. Entonces, en este pasaje, Jesús una vez más, esta es la segunda vez, una vez más comienza a enseñar a sus discípulos acerca de lo que debe acontecer con el Mesías. ¿Qué dicen las Escrituras respecto al Mesías? El Mesías debe sufrir, el Mesías debe morir, el Mesías debe resucitar. Y las Escrituras le enseñaron eso a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús le enseña a sus discípulos lo que él mismo ha aprendido ¿de qué? De las Sagradas Escrituras. Si hay alguien que constantemente llama a su pueblo a las Escrituras, es Cristo Jesús. Piense en la valoración que Cristo le da a las Sagradas Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mi muerte y de mi resurrección. Ahora, ¿por qué Jesús con tanta insistencia, por segunda vez, le vuelve a hablar a sus discípulos de su muerte y resurrección? Y entre paréntesis, Jesús lo volverá a hacer una tercera vez cuando lleguemos nosotros a Marcos capítulo 10, versículo 32 al 33. Cuando lleguemos a Marcos 10, 32 y el 33, vamos a comprobar que Jesús por tercera vez habla de su muerte y su resurrección. Ahora, pregúntense ustedes acá, ¿por qué tanta insistencia en esto? Bueno, nosotros ya sabemos que los discípulos son lentos, son torpes, son de corto entendimiento. Pero ¿por qué insiste Jesús en enseñar a sus discípulos el mensaje central de las Escrituras? Porque Jesús quiere que sus discípulos comprendan que la muerte de Jesucristo en la cruz no es una tragedia, no es un accidente, es el camino a su gloria. La muerte de Cristo en la cruz es el camino a su gloria. La muerte de Cristo en la cruz, su muerte es el camino hacia su gloria. ¿Cómo aprendió esto el Señor Jesucristo?
es el testimonio ¿de qué? De las sagradas escrituras. Es el testimonio de las sagradas escrituras. Entonces nos vamos a concentrar en primer lugar en la importancia de la cruz para Jesús. Generalmente nosotros escuchamos de la importancia de la cruz para nosotros, porque en la cruz aprendemos la sustitución, en la cruz aprendemos la justificación, en la cruz aprendemos del perdón de todos nuestros pecados, pero ¿cuán importante es la cruz para nuestro Señor Jesucristo? Piénsalo, medítalo conmigo en esta mañana. La cruz no es un accidente en la vida de Jesús. La cruz en la vida de Jesús no es un desenlace fatal. No. Desde pequeño Él fue instruido en el camino de la cruz. Desde el momento del pesebre, la sombra de la cruz estaba sobre Jesús. Desde pequeño, la sombra de la cruz estuvo siempre sobre nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuán importante es para Jesús su muerte? ¿Cuán importante es para Jesús su cruz? Es tan importante, según el versículo 30, que Jesús se aparta de las multitudes. Observa el versículo 30. Jesús se aparta de las multitudes y comienza a enseñarle a sus discípulos en privado sobre su muerte y sobre su resurrección. Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos, ya no a la multitud, a sus discípulos sobre su muerte y su resurrección en privado. Y aquí nosotros podemos meditar por un momento en Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos el camino progresivo de la cruz. El camino que Jesús ya ha comenzado a recorrer desde su nacimiento. Y aquí juntos nos podemos meditar por un instante en aquellas cosas que marcaron la vida de Jesús, como por ejemplo, el día en que Jesús es llevado al templo para ser circuncidado. Recuerde que él es un hijo nacido bajo la ley y al octavo día él debía ser circuncidado. Y cuando su padre José y su madre María, que eran pobres, tomaron 2 palominos y lo llevaron al templo para que este niño judío fuese circuncidado, ahí nos encontramos con Simeón, que toma en brazos a este niño y lleno del Espíritu Santo, este hombre dice: ahora mis ojos han contemplado al Redentor de Israel, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Simeón estaba hablando de Jesús y estaba hablando de su muerte. Pero también dijo algo muy particular Simeón en esa bendición de circuncisión. Y de ahí surge que cada vez que un ministro bautiza a un niño, proclama una bendición especial. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Simeón proclama una bendición en particular para Jesús en el día de su circuncisión. Y según Lucas capítulo 2, versículo 29 al 35, Simeón dice lo siguiente: que Jesús sería una señal de contradicción. Que Jesús mismo, por los labios de Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Jesús sería una señal de contradicción, sería una señal que iba a perturbar a las personas. ¿De qué se está refiriendo? Su muerte vergonzosa en la cruz. Y luego Simeón añade lo siguiente: y una espada atravesaría el alma de María. Y una espada atravesaría el alma de María. ¿Cuántas veces Jesús escuchó este relato desde pequeño? ¿Cuántas veces Jesús, al leer las Escrituras, guiado por el bendito Espíritu Santo, Jesús comprendió la realidad de su sufrimiento mesiánico?
Cada vez que Jesús leyó las Escrituras, fue llevado por el bendito Espíritu Santo a comprender la realidad de su sufrimiento mesiánico. Cada vez que el Jesús niño, cada vez que el Jesús joven, cada vez que el Jesús se acercó a las Escrituras, comprendió por el testimonio del Espíritu Santo que Él sería el Cordero llevado al matadero. ¿Cuántas veces Jesús, al leer las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo, comprendió la realidad del sufrimiento mesiánico, de que Jehová lo heriría con la espada de su justicia? O como en esta mañana, ¿cuántas veces Jesús, al pasar por el Salmo 22, Él comprendió que sería ese siervo sufriente? ¿Cuántas veces Jesús, al pasar por los salmos y al pasar por este salmo en particular, comprendió que su final sería como el de un hombre justo, abandonado por Dios, porque toma la injusticia de otros? Ese es el testimonio de las Escrituras. Sigamos meditando más en esto. Al comenzar su ministerio público, cuando comienza el ministerio público de Jesús, todos estos pensamientos ya estaban guardados en el corazón de Jesús. Y en el momento de su bautismo, ¿lo recuerda? Ya pasamos por ahí. Jesús, como un hijo piadoso de la ley, escucha que Dios ha enviado a Juan el Bautista para hacer volver a su pueblo a una consagración completa para el Señor. Y Jesús, como hijo de la ley, un hijo obediente, va a Jesús y toma lugar con los pecadores, en la fila de los pecadores, para ser bautizado. Y cuando Jesús está ahí siendo bautizado por Juan el Bautista, los evangelios nos dicen lo siguiente: se abrieron los cielos, desciende una paloma y se escucha: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros nos gozamos en eso. Pero ¿cómo Jesús recibió aquello? Recuerde que Jesús fue formado en las Escrituras. Y que cada vez que Jesús leyó las Escrituras, leyó acerca de la realidad de que el Mesías debía morir. Entonces, cuando Jesús escucha estas palabras: este es mi Hijo amado, el bendito Espíritu Santo le trajo a memoria las palabras que Jehová le dio a Abraham, su siervo. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Cómo Jesús entonces tomó estas palabras? ¿Tú eres mi Hijo amado? Por supuesto que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, comprendió: yo soy ese Isaac. Yo soy el Isaac de Dios. Jesús tenía plena conciencia de que él sería el Isaac de Dios. Y aunque para Isaac hubo un sustituto que el Padre proveyó, para Jesús en la cruz no habría sustitución, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo comprende? Jesús está siendo bautizado y ahí entonces cobra sentido las palabras de Juan el Bautista. Las palabras de Juan el Bautista que simplemente confirman lo que Jesús ha aprendido por las Escrituras. ¿Cuáles son las palabras de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, como hombre, a través de las Escrituras, va creciendo en pleno conocimiento de su sufrimiento mesiánico. Y cada paso que da en su ministerio, cada vez más se acerca hacia la cruz. La cruz que fue ordenada para él desde antes de su nacimiento. Él nace para morir. Su muerte no fue un accidente.
Su muerte no fue un desenlace trágico en la vida de un héroe, no, Él nace para morir. En Marcos capítulo 2:20, nosotros ya pasamos por este pasaje, ¿lo recuerdan? Marcos capítulo 2:20, los fariseos le preguntan a Jesús por sus discípulos, ¿por qué tus discípulos no están ayunando? ¿Lo recuerdan? Pasamos por ese pasaje. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús responde con una parábola de bodas. ¿Pueden ayunar los que están de bodas mientras el esposo está con ellos? Jesús se identifica a sí mismo como el esposo. Y Jesús le dice a los fariseos, ¿pueden ayunar los que están de bodas mientras el esposo está con ellos? Y Jesús responde, es imposible. No pueden ayunar mientras el esposo está con ellos. Pero Jesús añade, pero llegará el día, dice Jesús, llegará el día en que el esposo les será quitado. Y entonces ayunarán. La palabra ahí, quitado, aparece también en Isaías 58, en la Septuaginta, y nosotros la tenemos traducida como cortado. Él fue cortado. Y habla entonces de una muerte dramática. Jesús es este novio que pronto le será cortado, quitado, una muerte violenta y dramática. La muerte violenta y dramática del siervo de Jehová. ¿Cuál es la enseñanza entonces de las Escrituras? El Mesías debe morir. ¿No te produce una sensación extraña? El Jesús niño leyendo las Escrituras. Y las Escrituras que son un espejo, viéndose a sí mismo, como el siervo sufriente, como el cordero, como el despreciado y desechado por Dios, como aquel herido por nuestras rebeliones y transgresiones. Cuando tú te acercas a las Escrituras, ¿qué ves? Tu pecado, tu rebelión, tus faltas, tu falta de sabiduría. Pero cuando Jesús se acercaba a las Escrituras, ¿qué contemplaba ahí? Su muerte, su sufrimiento, pero también su resurrección. Jesús dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Jesús tenía oportunidad para enseñarle a sus discípulos, ¿de qué hablaba entonces? Está hablando de lo que llena su corazón. ¿Qué llena su corazón? El Mesías debe morir. El Mesías debe morir. ¿Y por qué debe morir el Mesías? Porque es la única forma en la cual Dios puede ser glorificado. Esa es la importancia de la cruz para Jesús. Pero Jesús también en el versículo 31 enseña acerca de la importancia para Dios del efecto de la cruz. En el versículo 31 Jesús toma nuestra atención y le enseña a sus discípulos acerca de la importancia de la cruz para el Dios Trino. Mira el versículo 31. El Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre será entregado. ¿Quién lo entregará? ¿Quién entregará al Hijo del Hombre? El Dios Trino y soberano. El Hijo del Hombre será entregado por el Dios Trino y soberano. El Padre lo entregará, como bien lo profetizó Isaías 53:10. ¿Quién lo entregará? El Padre que quiso entregarlo a padecimientos. El Padre que quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimientos. ¿Quién también le entregará? ¿Quién entregará al Hijo del Hombre? No solamente el Padre, sino también el bendito Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versos 4 y 5 dice que el Espíritu Santo le preparó un cuerpo.
el Espíritu Santo le preparó un cuerpo, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Por qué causa, motivo, razón Jesús recibió cuerpo humano real completo? Porque Dios no quiere sacrificios y ofrendas más de animales que no pueden quitar el pecado con su sangre. Me preparaste un cuerpo. ¿Quién lo entregará? El Padre. ¿Quién lo entregará? El Espíritu Santo. Pero hay alguien más que se entrega. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo se entrega a sí mismo, como dice Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. El Padre lo entrega, el Espíritu Santo lo entrega, Jesucristo se entrega a sí mismo. La cruz no es un accidente. Por eso como iglesia necesitamos crecer en esta meditación. No es un accidente, no es una tragedia. Es el don de Dios. Es el don de Dios. ¿En qué nos gloriamos nosotros según Gálatas 6:14? Nos gloriamos en que Cristo fue crucificado por nosotros. En eso nos gloriamos. Nos gloriamos en la cruz por la cual el mundo es crucificado para nosotros y en la cual nosotros somos crucificados al mundo. Nos gloriamos en la cruz. Jesús enseña que el Hijo del Hombre será entregado. Medita conmigo, ¿cuál es la razón de esta entrega? ¿Por qué el Hijo del Hombre será entregado? ¿Cuál es la razón de peso para que el Santo Hijo de Dios sea entregado? ¿Qué es lo que motivó a Dios para entregar a su Hijo? ¿Qué es lo que hizo que Dios entregara a su único Hijo? ¿Qué fue lo que sintió Dios para entregar a su Hijo? La entrega del Hijo eterno de Dios fluye del amor infinito, inmutable y soberano de Dios. Nunca olvide esto, que la cruz no hace que Dios nos ame. No. La cruz simplemente manifiesta el amor de Dios por su pueblo. La cruz no produce el amor. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios que hace que Jesucristo sea entregado. La crucifixión del Hijo de Dios fluye del amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que puso a Jesús en la cruz? El amor de Dios, el amor de Dios. Es por el amor de Dios que el Padre carga en su Hijo el precio de tu redención. ¿Dudas del amor de Dios? Dios no lo quiere, hermano. Dios no lo quiere. ¿Dudas del amor de Dios? Escucha lo que dice las Escrituras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo te amó Dios? ¿Cuándo? ¿Antes de los siglos? ¿Antes de la fundación del mundo? ¿Antes de que estas cosas visibles se hicieran visibles? Dios te amó. Y por amor entregó a su Hijo. Entonces, ¿cuán grave es el pecado, hermano mío? Por favor, ¿cuán grave es el pecado de dudar del amor de Dios?
¿Lo comprende? ¿Cuán grave es el pecado de dudar del amor de Dios? Cuando la cruz es el emblema del amor de Dios por su pueblo. San Agustín dice que la cruz fue el púlpito donde Dios predicó el amor. Dudar del amor de Dios es rebajar la cruz. Dudar del amor de Dios es acercarse peligrosamente a aquellos que han tenido por inmunda la sangre del divino Hijo de Dios. ¿Has dudado del amor de Dios? ¿Has cometido ese horrible pecado de dudar del amor de tu Dios? Oh, parece que Dios no me ama, pastor, porque estoy viviendo tiempos muy difíciles. Si estás viviendo aflicción, cosas que no comprendes, vuelve a mirar la cruz y que tu corazón sea encendido, porque ahí fluye el amor de Dios. Pero dudar del amor de Dios es rebajar la cruz y es acercarse peligrosamente a los que toman por inmunda la sangre de Jesús. ¿Por qué causa el Hijo del Hombre será entregado? No solamente por amor, sino que también el Hijo del Hombre será entregado por causa de nuestros pecados. ¿Cómo crece nuestra comprensión de la malignidad de nuestro pecado? ¿Cómo crece nuestra comprensión de lo horrible y calamitoso que son nuestros pecados? ¿Cómo puede crecer tu comprensión de lo horrible, de la locura del pecado del hombre? ¿Cómo crece tu comprensión? Mira la cruz. Mira la cruz. La cruz revela cuán horribles son nuestros pecados. La cruz de Jesús revela cuán horribles son nuestros pecados. ¿Por qué? Pablo en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, Jesús fue entregado, ¿por qué causa? Por nuestras transgresiones. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué era necesaria su muerte sustitutoria? ¿Por qué era necesario que Jesús fuese entregado? Porque ya Dios lo había dicho por medio de su siervo Moisés. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y la única forma en la cual tu pecado sea perdonado es que un inocente tome tu lugar. Y no solamente tome tu lugar para pagar la deuda contra un Dios santo, sino que también ese inocente cargue con tu maldición, cargue con tus pecados. Por eso el profeta Isaías nos dice que Jesús fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. La única razón de que la iglesia crezca en su entendimiento del pecado es justamente mirar la cruz. Mirar la cruz. Porque ahí el Hijo de Dios, santo, puro, es entregado por tus transgresiones. Por eso el hombre natural rechaza la cruz. Porque el hombre natural no se siente a sí mismo pecador. Pero quienes hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, vemos en la cruz qué cosa. Al precioso Hijo de Dios que se entregó, como dice el apóstol Pablo, por mí, tomando mi lugar. Jesús dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Quién le entrega? Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, el Hijo mismo se entrega. ¿Por qué causa el Hijo del Hombre es entregado? El Hijo del Hombre es entregado por el amor infinito y eterno y inmutable de Dios. ¿Por qué razón es entregado el Hijo del Hombre? Por causa de nuestros pecados. ¿A quién será entregado el Hijo del Hombre?
El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, en manos de criaturas, y estas criaturas le matarán. El autor de la vida, hermanos, el autor de la vida será entregado a sus propias criaturas. ¿Y qué harán sus propias criaturas con el autor de la vida? Sus propias criaturas lo matarán. Tan horrible esto. Tan horrible es. Necesitamos de la unción del Espíritu Santo para comprenderlo en profundidad. Un gran predicador llamado Donald Gray Barnhouse, él dijo lo siguiente. Él dijo, Dios en su infinita soberanía le dará al hombre inteligencia para fundir el hierro. Y una vez fundiendo el hierro, Dios le dará inteligencia para forjar clavos y una cabeza de martillo. Dios hará crecer un árbol y dará inteligencia y fuerza al hombre para cortar ese árbol, talar la madera, y de esa madera hacer un mango para un martillo, y de esa madera hacer un madero de cruz. Y cuando el Hijo del Hombre sea entregado de manos de hombres, el autor de la vida será ejecutado por el hombre. El Hijo del Hombre, el autor de la vida, entregado por Dios bajo manos asesinas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la idea romántica de que no, si yo hubiese estado ahí, yo no hubiese actuado de esa manera? Si yo hubiese estado ahí, yo hubiese creído en Jesús. Hermanos míos, no hay quien crea. Si no es dado por el Dios de lo alto, nadie puede creer. Y de seguro que si tú y yo hubiésemos estado en la multitud, 1000 veces hubiésemos escogido a Barrabás. Y hubiésemos dicho de Jesús, crucifíquenle. En la cruz se manifiesta también lo más horrible de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuán horrible es nuestro pecado? Matamos al hacedor de la vida. ¿Cuán horrible es tu pecado? Mataste al hacedor de la vida. Y cuando el Espíritu Santo te convence de eso, tú clamas por misericordia, porque tú te ves a ti mismo en medio de esa multitud. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué hará el Hijo del Hombre cuando sea entregado en manos de hombres? ¿Qué crees tú que hará Jesús, el Hijo de Hombre, cuando sea entregado en manos de hombres? Él no pondrá resistencia alguna. Como dice Isaías 53, Él enmudecerá. Él callará de amor. Él guardará silencio. Y como siervo sufriente se entregará a sí mismo en cuerpo y alma. No solamente su cuerpo, sino también su alma. Gregorio Nacianceno, un padre de la iglesia, decía que lo no tomado es lo no salvado. Y cuando vemos los sufrimientos del cuerpo de Jesús, comprendemos que Él es redentor de nuestros cuerpos. Pero cuando meditamos en los sufrimientos del alma de Jesús, comprendemos que también es redentor de nuestras almas. Él sufrió en cuerpo y alma. Él se entregó, Él se dispuso a sufrir en cuerpo y alma. No solamente es entregado en manos de pecadores, sino que también Él voluntariamente se entrega. Eso es lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre. Por esto me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que de mí mismo la pongo. La cruz para Jesús no fue un accidente, fue su entrega gloriosa y voluntaria, como el siervo sufriente de Dios. Cristo entregó todo su ser sin ser obligado. Entonces, si no fue obligado a subir a la cruz, pregúntate conmigo con temor y reverencia en esta mañana. Si Él no fue obligado a la cruz, ¿qué fue entonces lo que lo fijó en la cruz romana? No fueron los clavos, no fue la corona de espina, no fueron manos horadadas, no fueron pies horadados, fue el amor, fue el amor. Fue el amor por su Padre y el amor por su pueblo. No fueron clavos romanos, fue su amor infinito, eterno, inmutable por su Padre y por su pueblo. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y Él puso su vida por ti y por mí. Cristo en la cruz sufrió en cuerpo y alma los terribles tormentos de un hombre condenado y un hombre abandonado por Dios. Escucha lo que dice Pedro, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, abandonado por Dios, sobre el madero. El profeta Isaías nos dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él derramará su vida hasta la muerte. Mateo 27, versículo 50 nos dice que Jesús en la cruz clamó y dijo una vez más y entregó su espíritu. Sufrimiento de cuerpo, sufrimiento también de alma. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Por qué Jesús sufre en cuerpo y alma? Porque Jesús es la ofrenda completa que nos enseña el libro de Levítico. Él es el sacrificio completo. Él se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha, mediante el Espíritu Eterno, dice el escritor de los Hebreos. Se ofreció a Dios sin mancha. Una entrega completa, una entrega voluntaria, una entrega sin reserva alguna. Y mientras Jesús enseña todas estas cosas, y mientras Jesús habla de su muerte deliberadamente y de su resurrección, según el versículo 32 se nos dice que los discípulos no entendían esta palabra. Tal vez muchos de nosotros somos como los discípulos hoy. Se nos habla de la cruz y no nos estremece. Se nos habla del amor de Dios y no somos quebrantados. Se nos habla del pecado y no tememos. Se nos habla de la condenación y no corremos a Cristo. Tal vez muchos de ustedes están sin entendimiento. Tal vez nosotros como iglesia aún, nuestro entendimiento es muy pequeño, muy pequeñito de este misterio sagrado de la cruz. Que era el buen Dios todopoderoso entonces. Inclinar nuestros corazones a esto. Que era Dios quebrantarnos. Los discípulos no entendían. Los discípulos no entendían esta palabra. Y Marcos nos dice que tenían miedo de preguntarle. Ahora hay una razón lógica por la cual los discípulos no entienden. ¿Cuál es esa razón lógica por la cual los discípulos no entienden? Ellos siguen en sus mentes y en sus corazones con los sueños de grandeza y de gloria terrenal. Y eso lo van a seguir viendo ustedes en los próximos pasajes. Ellos aún en sus corazones esperan un Mesías de gloria terrenal y por eso menosprecian la cruz. Ellos siguen anhelando la gloria terrenal, el poder y el dominio. Pero ¿qué es lo que enseña Jesús? Jesús enseña que el camino a su gloria, ¿cuál es? Es el camino de la cruz.
es el camino de la cruz. El camino de la cruz para Jesús es el camino de su gloria. El camino de la cruz es el camino de la gloria para Jesús. Jesús, cuando habla de la hora de su muerte, en Juan capítulo 12, versículo 23, Jesús dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mira cómo Jesús está hablando de su muerte. Jesús habla de la hora de la cruz como la hora de su glorificación. No es una tragedia, no es un desastre. Esa es la razón, queridos hermanos, porque el misterio de la cruz perturba. ¿Por qué perturba la cruz? Porque como un evento tan vulgar, como un evento tan miserable, como un evento tan maldito puede producir algo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo un evento tan vulgar, tan maldito, tan miserable puede producir un bien? Jesús lo dijo. Si el grano de trigo no va a la tierra, este no puede dar fruto. Jesús habló de sí mismo como el grano de trigo que cae a la tierra y muere. Pero al morir lleva mucho fruto. Jesús está diciendo que su muerte será el medio de su glorificación. Porque luego en Juan capítulo 12, versículo 32, Jesús dice: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dando a entender la forma en que iba a morir. Y ahí Juan utiliza esta palabra, ser levantado, como un sinónimo de ser exaltado. ¿De qué forma entonces el Hijo de Dios será exaltado? ¿De qué forma entonces el precioso Hijo de Dios será glorificado? Jesús le oró al Padre diciéndole: Padre, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado. Y se oyó una voz que dijo: he glorificado mi nombre y lo glorificaré una vez más. ¿Cómo entonces Jesús será glorificado? En la cruz. En la cruz. Al ser levantado en la cruz. Esa es la razón por la cual Jesús habla de su muerte y su resurrección. Porque la muerte de Jesús lo lleva directo ¿hacia dónde? Hacia la gloria de su resurrección. Pensemos por un momento en ese paso previo de la muerte a la resurrección. Sus discípulos lo han abandonado. Jesús va a Getsemaní para buscar consuelo y la presencia de su Padre. Y en Getsemaní, en el huerto de los olivos, la voz del Padre no se escucha. Jesús ha sido abandonado ya. Mas se le envió a un ángel para que lo consolara. Y de ese momento Jesús va a la cruz del Calvario. Y en la cruz nuestro Señor está colgado como un abandonado de parte de Dios. ¿Sabe lo que sucede ahí? Ahí no hay ningún ángel que se acerque a Jesús para consolarlo. Ni aún los ángeles pueden interferir con el justo juicio del Dios Santo. Solo como el herido y el condenado por Dios. Y desde esa soledad, Jesús va al sepulcro. Pero al tercer día, ¿qué ha ocurrido entonces? Suelto los dolores de la muerte, habiendo resucitado el Hijo de Dios, habiendo el bendito Espíritu Santo levantándolo de entre los muertos, entonces son los ángeles los que dan testimonio. Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué es tan importante esto?
Porque los ángeles son testigos de un evento único. Ningún hombre ha vencido la muerte. Ricos, poderosos, todos fueron al polvo de la tierra y ninguno de ellos se levantó. Pero el precioso Hijo de Dios ha vencido la muerte. Ha vencido la muerte y todo aquel que cree en Él vencerá y será levantado juntamente con Él. Para Jesús, la cruz nunca fue una tragedia. Nunca pensó de la cruz como una carga horrible impuesta. Jesús siempre contempló la cruz como el medio ¿para qué? Para la mayor gloria de Dios. El autor de los Hebreos, Hebreos 12, nos dice, puesto el gozo delante de Él, puesto el gozo delante de Él, el autor de los Hebreos nos dice, Cristo sufrió la cruz. ¿Cuál gozo delante de Él? El gozo de glorificar a su Padre, el gozo de hacer la voluntad de su Padre, el gozo de rescatar a un pueblo para su Padre, el gozo de redimir al pueblo de Dios, el gozo que llena el alma de Jesús. Puesto el gozo delante de Él, fue a la cruz. ¿Cuál es la enseñanza entonces de acá? Tanto para los discípulos como para nosotros. El Mesías debe morir y debe ser entregado por pecadores como tú y como yo. ¿Eres un pecador? ¿Necesitas de un redentor? ¿Qué harás entonces con este evangelio? ¿Qué harás entonces con este evangelio bendito? ¿Lo ignorarás como los discípulos? Diciéndote a ti mismo, no soy tan malo, mis pecados no son tan graves, mis ofensas no son tan graves. Ignorarás este evangelio que está saturado con la sangre del Hijo de Dios. Ignorarás este evangelio santo y poderoso que te presenta la cruz del Hijo de Dios, donde la sangre divina fue derramada. Lo ignorarás como los discípulos. Podemos acudir en esta mañana humildemente, aunque no comprendamos la cruz, para decirle al buen maestro, enséñanos, enséñanos una vez más, enséñanos nuestra necesidad de tu cruz, enséñanos la necesidad de tu muerte y tu resurrección, enséñanos, enséñanos porque somos cortos de entendimiento, enséñanos porque necesitamos salvación. Entonces, oremos también al concluir este pasaje, que el Espíritu Santo nos haga comprender la centralidad de las Escrituras, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios y su cruz. Porque sin cruz no habrá salvación posible para ninguno de nosotros. Cristo murió por pecadores como tú. Cristo murió por pecadores como nosotros. ¿Eres un pecador? Ve y contempla ahora la cruz. Vamos juntos, iglesia. Vamos juntos al Calvario y temblemos una vez más, y temblemos una vez más al contemplar por la fe al Hijo de Dios derramado por nosotros. Y que ese acto eterno de amor quebrante nuestros corazones para servirle y amarle para siempre. Demos gracias al Señor por su palabra. Y mientras agradecemos por su palabra, preparemos nuestros corazones para participar de la mesa del Señor. Oremos.